impactado al recibir ese mensaje del Evangelio. O sea que esto se asegura, ¿cuál? La vida eterna se asegura cuando uno, a través de la fe, está consciente que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Pero este convencimiento no es un asunto emocional, es un asunto que uno está consciente, está totalmente seguro de que no es un asunto externo, sino un asunto real. Esto lo podemos nosotros lo pudiéramos como experimentar, lo pudiéramos como analizar. Y es bueno que cada uno de nosotros pues estemos haciendo autoanálisis de nuestra vida en Dios. Si a la verdad, a través de la fe, hemos nosotros experimentado ese nuevo nacimiento. ¿Quién es el que me va a corroborar a mí de mi conversión? Bueno, es esa actitud o esa acción de fe en el Señor Jesucristo, muy personal, que me hará a mí pues tener la certeza, estar seguro. Otro aspecto que nos corrobora lo que ya tenemos, la vida eterna, es también lo que es la paz en nosotros mismos. Cuando viene Cristo a la vida nuestra, hermanos, a esa vida que está llena de complejidades, esa vida que está en un total desorden, esa vida que está en un sobresalto, esa vida que sin Dios no tiene ninguna paz. Eso realmente es algo que nosotros no podemos como decir, no sé de esa vida que está hablando. Si nosotros hemos experimentado ese nuevo nacimiento muy personal, vamos a tener nosotros paz interna, vamos a tener paz en nosotros mismos. Eso fue lo que dijo el Señor: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Entonces todo creyente, verdadero creyente, puede hacer su análisis de lo que era en el pasado sin Dios y de lo que es ahora ya con Dios. Ya con Dios tenemos paz con nosotros mismos. Así ya no estamos nosotros en una zozobra de la vida común, que es en la cual están todos los seres humanos sin Dios. Todos están corriendo como animales. Todos los hombres están en una situación sin metas, sin objetivos, sin claridades dentro de su correr, dentro de su caminar. Entonces eso nos va a nosotros corroborando. Si usted tiene la paz de Dios, van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir, pero ¿por qué viene o se manifiesta esa paz en el corazón del convertido como muestra que tiene la vida eterna? Bueno, porque en las situaciones el creyente siempre se remonta a esa esperanza. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el caso de Pablo, las circunstancias, las angustias, las cárceles, los azotes en los cuales el apóstol estaba
siempre metido. Pero ¿de qué manera vemos nosotros a Pablo? Y pudiéramos hablar de los demás apóstoles y de hombres y mujeres de Dios, que es lo que vemos en las conductas de Pablo cuando está en las cárceles. Por ejemplo, en aquella ocasión cuando está en la cárcel de Filipo, la Biblia dice que es increíble cómo alguien puede, hermanos, sobreponerse en circunstancias tan terribles. Azotes, cadenas, amenazas, que sería el caso de que estoy mencionando de Pablo. Pero a medianoche estaban ellos cantándole a Dios. Es todo una cosa diferente, totalmente diferente. Diferente en comparación de los que no tienen la esperanza de la vida eterna. Entonces vemos a ese hombre de Dios, esos hombres de Dios cantando luego de que habían sido azotados. No estaban en un hotel y en una habitación de primera clase, estaban en la mazmorra. Sin embargo, ellos cantaban al Señor. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Lo que estoy tratando de decir con esto es que el que tiene ya la certeza de la vida eterna tiene como resultado o como evidencia la paz en uno mismo. Es decir, esa paz que lo acompaña en medio de las cárceles, como es el caso de Pablo. Entonces, cuando yo no digo que como humanos podamos, hermanos, como no tener picos de ansiedad, de angustia, pero luego cuando viene viene la esperanza, viene a la mente la esperanza que nosotros tenemos de la vida eterna, esos picos de angustia que como creyentes podemos también padecer, luego llegan a su normalidad. ¿Por qué llegan a su normalidad? Porque tenemos la esperanza, hay paz en nuestros corazones, porque el Evangelio genera paz en el corazón. La paz que ya dice uno, bueno, si vamos a sufrir en este mundo, y si es más, vamos a sufrir por la causa de Cristo, bueno, no hay por qué afligirse. Que es lo que encontramos en las mismas escrituras cuando dice que no nos angustiemos cuando nos hallemos en las diferentes pruebas, porque la prueba trae siempre una esperanza. Por eso es que estos hombres de Dios eran robles, eran personas que no los movían las cárceles, las persecuciones, las pobrezas, porque había un elemento dentro de sus vidas que es la paz de Dios, ¿verdad? Por eso dijo el mismo Señor: mi paz os dejo y mi paz os doy. Otra manera como se va a comprobar lo que es la certeza de la vida eterna que está en mí, que está en usted, que está en el creyente, también es el amor por las cosas de Dios. Cuando el creyente exterioriza, expresa lo que es el amor por las cosas de Dios, bueno, eso corrobora que tiene la vida eterna. Eso corrobora que es alguien que ha tenido una metamorfosis, que ha tenido un cambio, que ha tenido una nueva experiencia. Entonces, esa persona empieza a amar profundamente los asuntos de Dios. Por eso es que el Señor le dijo
a Pedro cuando en aquella ocasión Pedro había ido a pescar, y el Señor pues los fue a buscar, los encontró y conversó con Pedro. Y cuando habló con Pedro, le interrogó o le hizo 3 preguntas. Y las preguntas fueron: ¿me amas, Pedro? Y le dijo: más que a estos, es decir, más que a los demás discípulos, ¿me amas, Pedro? Pedro se quedó corto. Y luego la segunda pregunta: ¿me amas? Y por último la tercera pregunta. Entonces le dijo el Señor: si me amas, Pedro, pastorea mis ovejas. Y eso fue lo que hizo Pedro. Amó la obra de Dios. Se esmeraron estos hombres en dar, no, hermanos, recursos, no, diríamos, propiedades, no algunas cosas, diríamos, superficiales. Estos hombres amaban tanto la obra de Dios que estuvieron dispuestos a dar su vida. Fíjese que cuando el Señor le dice a Pedro: cuando tú eras joven ibas donde querías, pero quiero decirte, Pedro, que cuando seas viejo te ceñirá otro y te dirá qué hacer. En esa frase el Señor le estaba profetizando a Pedro de que iba a morir. Le estaba diciendo: tú vas a morir también crucificado. Pero en este caso era suficiente motivo para que Pedro tirara la toalla. Era suficiente motivo para que dijera: bueno, si este es la vida eterna, si esto es la novedad de un reino nuevo, pues yo renuncio. Pero ¿qué fue lo que nosotros vemos con este tipo de hombres? Estos hombres dieron su vida. La mayoría de los 12 discípulos o apóstoles, todos ellos murieron amando la obra de Dios. Eso son características de que eran personas que disfrutaban de la vida eterna. Es decir, no es un asunto impuesto, no es un asunto de conveniencia, es el convertimiento de la vida vieja a una vida nueva. Es una experiencia, es un cambio, es un asunto de que no se puede describir. Usted entiende este lenguaje. Yo lo entiendo muy bien, porque cuando yo vine a Cristo, como yo les he dicho en algunas veces, bueno, no es que yo vine a Cristo porque estaba en quiebra, porque vine a Cristo porque me andaban persiguiendo para meterme a la cárcel, o vine a Cristo porque estaba metido en drogas o en vicios. Yo no vine a Cristo por nada de eso. El Señor me alcanzó, en el caso muy personal, me alcanzó, hermanos, y yo puedo dar fe de esa experiencia. Y cada creyente debe de dar fe, o puede dar fe de esa experiencia. Es que son experiencias, no son experiencias que nos contaron, no son experiencias de otros, son experiencias muy propias, muy personales. ¿Cuál experiencia? ¿De qué está hablando, hermano? La experiencia de una conversión. Entonces, cuando yo experimenté eso, bueno, a estas alturas aquí estoy todavía de pie, y quiero decirle que tengo fe, certeza de mi salvación. Tengo paz en medio de las tormentas. Tengo paz consigo mismo. Y no sería jactarme, puedo decir que he amado la obra de Dios. Y esas son las características de aquellos que a través
de el haber creído por la fe en Cristo Jesús, que es el que no creían los falsos como Salvador, pero esos llegan a tener esa certeza de la vida eterna. Por otro lado, el que ha experimentado la vida eterna, que es en lo que enfatiza Juan en este versículo número 13. Otro aspecto, decíamos, es el aborrecimiento de las cosas del mundo. O sea, esto es importante que nosotros lo veamos, porque hay tantas frases, hay tantas palabras bonitas que uno escucha dentro de los conglomerados cristianos. Uno escucha o uno ve a personas decir: yo soy de Dios, yo ya le pertenezco al cielo, y el día que me muera o el día que venga Cristo, yo me voy con Él al cielo. Esas palabras son bastante rayadas y bastante comunes en medio de los conglomerados cristianos. Pero no se trata, este asunto no se trata de palabras. Este asunto de la vida de Dios son asuntos que marcan la diferencia, que se corroboran con el nuevo caminar de la persona. La persona, esa persona tiene paz en su corazón. Esa persona aprende, no porque se lo impongan, amar a Dios o amar las cosas de Dios. Esas personas son personas que aborrecen las cosas del mundo. Son personas que eso ya es otra cosa. Ya no es que yo diga: yo soy de Dios, yo me congrego, yo sirvo y yo amo a Dios. No, todo debe de ser comprobable. Porque por eso es que el Señor le dijo a Pedro 3 veces, le preguntó si lo amaba. Entonces Pedro le dijo últimamente, le dijo: tú lo sabes, Señor. Entonces le dijo: si me amas, pastorea mis ovejas. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro terminó su vida pastoreando la grey del Señor, y estuvo dispuesto a que se cumpliera en él aquella palabra que había dicho Dios, que cuando era joven él hacía lo que quería, pero cuando seas viejo te dirá otro lo que tienes que hacer. Y cuando se dice, ya esto no está en la Biblia, se dice en la tradición que a Pedro, cuando lo iban a ejecutar, cuando lo iban a matar por la fe, no lo iban a matar porque andaba vendiendo droga, no lo iban a matar porque había hablado mal testimonio de alguien, no lo iban a matar porque había quedado debiendo una deuda y no la pagó. Lo iban a matar por su fe. Y dice la tradición que cuando le dijeron: a ti te toca morir crucificado, y Pedro le suplicó a sus verdugos que no lo crucificaran igual como habían crucificado a su maestro o a Jesús, sino que lo crucificaran cabeza abajo, porque él no era digno de parecerse aún en la crucifixión a su Señor. Tremendo. Eso es evangelio, no son palabras. Ese es otro nivel. Entonces, como decíamos acá, el aborrecimiento a las cosas del mundo, el creyente va a corroborar que ya es parte de la vida eterna cuando aborrece lo que es el sistema de este mundo. Juan dice en su capítulo número 2 de la primera carta, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Le dice
a los mismos lectores: no amen al mundo, porque lo que caracteriza a aquellos que tienen ya la vida eterna es que aborrecen el pecado. Ahora me dirá usted, hermano, entonces está hablando usted de perfección. No, hermanos, el mismo Juan acá en esta carta, él ha estado hablando que el que practica el pecado, es decir, no lo aborrece, sino que lo sigue practicando. Pero también Juan es equilibrado cuando dice: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Quiere decir que en el caso de la perfección, pues no vamos a tener la perfección. Van a haber momentos de golpes como creyentes. Vamos a tener dardos que nos tumbarán. Pero el que ya tiene la vida eterna, ese no se queda ahí tirado. Ese ya no tiene paz en su corazón ahí en la pocilga. Ese ya no celebra el regresar a la vida vieja. Ese es la muerte para ellos. El mismo Pedro, que había negado al Señor, allí vemos nosotros que negó al Señor, es un pecado. Cayó, diríamos. Cayó Pedro. Pero Pedro muestra su dolor al haber negado al Señor. Dice la Biblia que cuando el Señor le vio a los ojos, salió de ahí, de ese lugar, y salió afuera y lloró amargamente. Le dolió en su corazón. El verdadero creyente le duele en su corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le duele en su corazón. Le duele en su corazón fallarle al Señor. Eso es así. Si coincidimos con esto, pues lo felicito, hermano. Si coincidimos que en nosotros caminamos por la fe que nos salvó, tenemos paz con nosotros mismos, el amor por las cosas de Dios es un deleite, es algo que amamos. Y el aborrecimiento del pecado o del mundo, si eso coincide con nosotros, pues duerme en paz. ¿Por qué le digo que duerma en paz o durmamos en paz? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan, dice en Gálatas 6:7, que Dios no puede ser burlado. Es decir, la vida cristiana no se trata de que usted me engañe a mí, me haga creer que lo es, o que yo trate la manera de quererle convencer a usted que yo lo soy. No, aquí no se trata de convencimientos humanos. Aquí se trata de que yo sienta paz en mi corazón, que he nacido de nuevo y que tengo la vida eterna. Entonces, si hay ese aborrecimiento de las cosas del mundo, dese usted por satisfecho que no anda mal. Pero si nuestras prioridades son las cosas del mundo, porque las cosas del mundo a veces nosotros las relacionamos con un adulterio, las relacionamos con algún pecado de los que comúnmente se conocen. Hermanos, el aborrecimiento al mundo es amplio. El aborrecimiento al mundo lleva implícito no casarse con este sistema. Lleva implícito aborrecer este sistema. Este es un sistema del diablo. Este es un sistema tomado por Satanás. Como ya lo hemos dicho, Satanás es una red de un sistema diabólico, donde está
donde está conectado todo el mundo, y es ahí donde el creyente que tiene la vida eterna aborrece ese sistema. Y si ese sistema por confiado le dio un dardo y lo noqueó, esos se levantan, esos siguen adelante, porque su hábitat no es este mundo. El hábitat de los santos es, hermanos, la presencia del Espíritu Santo, las cosas eternas. Es ahí donde nos sentimos nosotros bien. Por eso decíamos, por eso hemos puesto el ejemplo de lo que es de lo que es realmente estar convertido. Y el ejemplo se ha hecho muchas veces, ¿verdad? Sobre todo nosotros que nos afincamos en la doctrina de la seguridad eterna. Por ejemplo, se dice que si nosotros agarramos un cerdo, un cerdito, y lo bañamos, lo polveamos, le ponemos su pijamita blanca y le decimos: cerdito, usted ya es de esta casa, usted tiene que dejar el charco, usted ya ha sido cambiado, ya lo he adoptado. Sería cosa de tiempo que se descuide el dueño para que el cerdito vuelva otra vez al charco. Es ahí donde él se siente bien. Y él observe un cerdo. Tal vez usted no los conoce, ¿verdad? Pero busque ahí en los almanaques, tal vez encuentra usted y dice: ¿qué será ese animal? Porque hay cristianos que luego, hermanos, dejan de conocer las gallinas y dejan de conocer las cosas, son tan astrales. Pero yo le aconsejo, busque y vea el comportamiento del cerdo. Luego, nadie va a tener un cerdo en una casa limpia. Ellos quieren charco y ellos se gozan en el charco y se dan vuelta en el charco. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ellos se gozan. Ellos meten, hermanos, el pico de la boca en el lodo podrido y ahí sacan, hermanos, animales, y ahí están ellos felices, le dan vuelta. Esa es su naturaleza, esa es la naturaleza del hombre caído. Pero cuando Dios le cambia esa naturaleza, hermanos, es cierto, salimos del fango, pero Él ha hecho una metamorfosis en nosotros. Damos un gloria a Dios. Y nos ha cambiado a tal grado que dice Pablo: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el verdadero creyente jamás se va a ir a meter al charco otra vez y se va a sentir bien ahí. Va a ser golpeado por un dardo, pero él no se queda ahí golpeado. Él busca al médico por excelencia. Y por eso es que en la iglesia no podemos condenar tampoco a nadie que haya sido golpeado por el pecado. Más bien hay que tener misericordia, porque hoy es aquel y mañana somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No se oyó amén. Pero ¿cuántas veces hemos señalado: mire cómo anda, mire cómo anda, mire? Pero sería bueno que nos examináramos nosotros cómo andamos. Así que mejor boquita callada. Otro aspecto que nos corrobora la vida eterna, que sería el trasfondo de lo que Juan está hablando a sus lectores, hermanos, el anhelo de vivir para los propósitos de Dios. Todos los apóstoles, Pablo, desde el momento que tuvo su encuentro, de una vez se puso las botas, de una vez se puso, hermanos, el traje de guerra, y en 30 años no se quitó el traje de guerra. Fue alguien que vivió para los propósitos de Dios. Y un
último aspecto es el testimonio del Espíritu. Dice Pablo, el capítulo número 8 de Romanos, verso 16, dice: y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que, ¿qué dice? Que somos de Dios. O sea, el mismo Espíritu que somos de Dios. Ahora, con lo cual vamos cerrando, hermanos, teniendo toda esta certeza. Si usted tiene esta certeza, si yo tengo esta certeza, ¿cuáles? Esos detalles que hemos ido viendo, que son los que identifican a un creyente. No son las palabras, no es, hermanos, no es asuntos externos. Por sus frutos se conocen, dice. Entonces esto nos asegura la vida eterna. Es decir, no es que nosotros la busquemos, sino que la naturaleza nueva anhela todos estos aspectos. La naturaleza nueva tiene fe, la naturaleza nueva tiene paz en sí mismo, la naturaleza misma ama las cosas de Dios, la naturaleza nueva aborrece las cosas del mundo, la naturaleza nueva quiere vivir para los propósitos de Dios, y el Espíritu, a nuestro espíritu, nos testifica que somos de Dios. Es decir, que con todo esta certeza de realidades, entonces nosotros, mire, ya tenemos la plataforma preparada. ¿Para qué tenemos la plataforma preparada? Damos un amén, le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuál tenemos la plataforma lista y preparada? Dice Juan. Entonces dice en el verso 14, que era el que leíamos, y esta confianza. Cuando dice y esta confianza, ¿cuál confianza? La confianza que ¿qué? Que tenemos vida eterna. La confianza que somos nacidos de nuevo. Y esta confianza que tenemos en Él, ahora, como ya esto ya no es una hipótesis, sino es una realidad, entonces dice Juan, ahora nosotros podemos pedir. Entonces ahora nosotros podemos pedir. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Entonces esto vamos a ver. Nos dice Juan acá, entonces nosotros, verso 13, qué interesante, nos dice, entonces nosotros, escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Y luego en el 14 dice, confiamos en Dios, pues, confiando pues en Dios, pues, sabemos que Él nos oye. Y si le pedimos algo que a Él le agrada, y si como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Es decir, esa certeza de la vida eterna, corroborado con esos aspectos que hemos mencionado, entonces la plataforma está en condiciones óptimas para que entonces pidamos a Dios, para que en oración nos acerquemos a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces en ese nos dirigimos a Dios en oración, ¿verdad? Y vamos a pedir. Primeramente nosotros vamos a ver que nuestras oraciones las escucha Dios. Dios no escucha las oraciones de los camuflajos. Dios no escucha las oraciones de personas indefinidas. Dios no escucha las oraciones de personas, hermanos, que dicen pero que no lo son. Dios escucha la oración de aquellos que tienen la certeza de la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Esto primeramente nos podemos dirigir a Dios. Usted dice, tengo, dice usted, soy hijo. Yo no puedo dudar de mi salvación, yo no puedo dudar de lo que ya tengo. Yo no sé si usted duda, si usted está en la disyuntiva ahí de que será, que no será. Yo no puedo dudar, yo estoy seguro. Entonces, en esa base, primero nos dirigimos a Dios en oración. No hay problema. Segundo, nuestras oraciones serán escuchadas. Y es acá donde pudiéramos hacer el ejemplo de los que son hijos, los niños de un matrimonio. Los niños saben que son hijos y que pueden acercarse a sus papás y que sus papás les van a dar una respuesta, le van a decir sí o no. Entonces, ahora nosotros como nacidos de nuevo, primero nos dirigimos a Dios. Ya tenemos, ¿será que Dios escucha mi oración? ¿Será que mis oraciones son escuchadas allá en el cielo? Entonces yo no voy a dudar de eso, porque yo sé lo que soy y mis oraciones van a ser escuchadas. Y en este caso, hermanos, eso es lo que cuesta entender, porque nosotros generalizamos. Usted puede ver personas que están orando, han aprendido a orar dado que se ha proliferado bastante lo que es el cristianismo. Toda la gente aprende, oye orar y empieza también a pedir, pero Dios no escucha a los que no han sido regenerados. Entonces, por eso es importante que uno sepa que sí ha tenido una regeneración, y entonces con toda confianza yo me acerco a Dios, y con toda confianza yo sé que mis oraciones van a ser escuchadas. Es decir, esa es la plataforma. Pero eso me tiene que constar a mí. Yo tengo que saber si soy nacido de nuevo, ¿verdad? No me lo tiene que decir nadie. No, mi conciencia me lo tiene. Bueno, entonces yo no es por méritos míos, sino por los méritos de Cristo. Entonces yo tengo acceso a Dios por medio de la oración. Wow, qué tremendo, qué importante. ¿Por qué? Porque el problema es que todos lo generalizamos. Ora, hermano, y el otro todavía no, hermanos, todavía está en el mundial. Pero está sirviendo, pero si es que está sirviendo, es que no es la base que alguien ande, hermanos, su micrófono predicando, no es la base. Allá dice que muchos llegarán y le dirán, en tu nombre predicamos, y eso no es la base. La base es de que hayamos tenido un encuentro con Cristo. Esa es la base. En ese caso, entonces, yo y usted, entonces, si usted se siente bien, arrodíllese, o sentado o acostado a Jonás, como era de Dios en el vientre del gran pez, le oyó en la oración el Señor. No hay posición para orar. Entonces, dice Juan, pidan, dice el verso 14 con el cual finalizamos. Y esta es la confianza. Esta es la confianza. Ahora tengo confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora me va a decir usted, hermano, pero yo he estado orando y Dios no me ha respondido. Le digo lo siguiente, lo último. La oración tampoco puede entenderse como un cheque en blanco. Yo ya estoy en las condiciones de vida eterna, de hijo de Dios. Ahora yo voy a orar y voy a pedir, como dice el versículo acá, dice con claridad, dice, pidamos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces yo ya soy creyente,
yo ya no tengo empacho en esto, yo ya le pertenezco a Dios, mi mismo espíritu, y el espíritu le dice a mi mismo espíritu que soy de Él. Entonces empieza los desfases, empieza el creyente: Señor, dame mujer nueva, Señor, dame carro nuevo, Señor, dame casa nueva, Señor, dame esto. Asuntos del mundo, asuntos del sistema. El creyente debe de saber que la oración no es un cheque en blanco. Por eso es que dice que pidamos conforme a su voluntad. Es decir, el apóstol Santiago dice en su capítulo 4, dice: no recibís porque pedís mal, pedís para vuestro provecho. Entonces hay que ordenarnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que ordenarnos. ¿En qué sentido hay que ordenarnos? Hay que saber orar, hay que saber pedir. Imaginen los cristianos ayunando 40 días para que le dé una casa. No tiene sentido eso. ¿Por qué, hermano? Y no es digno uno de una casa. ¿Cómo no? Dios te la va a dar. 6:33 de Mateo. Busque primero y la casita le va a salir, el novio le va a salir, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacernos? Saber pedir. Hay que pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, Señor, si me vas a sanar, eso fue lo que Pablo hizo. Pablo le dijo: 3 veces he orado que se me quite este aguijón. Y luego el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Entonces Pablo, hermanos, vio que no era la voluntad de Dios sanarlo. Damos un amén. Y a veces nosotros nos enganchamos y decimos, hermanos, si nos agarramos: no, es que yo soy sierva de Dios, yo soy sierva de Dios, Dios me tiene que sanar. Eso es lo que decimos nosotros, pero Él es el soberano, Él sabe cómo nos lleva. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él sabe. Hay personas que no es la voluntad de Dios sanarla, así de sencillo. No la quiere sanar el Señor porque saben que luego que la sana le pasan las del animalito aquel que mencionamos. Se van para su hábitat de nuevo. Ahí lo tiene el Señor ahí, a mecate corto. Amén, amén. Entonces hay personas que no le da eso que está pidiendo, porque no es eso. No hay que pedir cosas de la tierra, no hay que estar pidiendo. No hay que estar pidiendo. ¿Por qué no hay que estar pidiendo? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Nosotros tenemos que pedir cosas, hermanos, cosas de la vida eterna, de la vida eterna, y debemos de pedir aquello conforme a su voluntad. El Señor, allá en Lucas 22, en su oración del Getsemaní, le dijo: Señor, esta copa es difícil, pero que no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Es decir, el Señor, hermanos, de alguna manera estaba insinuando que no quería tomarse esa copa. Pero yo no vengo a poner condiciones, dice el Señor al Padre: hágase tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que se oiga un poderoso amén. Señor, componeme este marido. No se lo va a componer. Bueno, usted pida: componeme, arreglame esta mujer no la aguanto, es celosa más que la mona que está allá en el zoológico. Señor, no aguanto esta mujer registrándome, buscando problemas, Señor. Bueno, pídanla y ahí deje que Dios haga su voluntad. A veces hay asuntos que Dios, por lo menos a Pablo, no le quitó al aguijón porque se podía elevar. Entonces hay veces que el Señor ocupa los problemas para irnos formando. Pero nosotros queremos una vida sin problemas porque somos del cielo. Estamos equivocados. El evangelio es cruz, el evangelio es sacrificio, el evangelio es camino estrecho, no es autopista.
No es el evangelio que predican los poderosos de la fe. El evangelio es cruz. Lleven mi yugo sobre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que Juan les enseña? Le dice: cuando ustedes ya estén conscientes de que tienen la vida eterna, pidan, que se les va a dar, pero pidan conforme a su voluntad. ¿Cuántas personas han dicho: Señor, dame mi casa? El Señor les toma la palabra, les da la casa, pero esas promesas han sido: cuando yo tenga mi casa, Señor, va a ser un hogar de restauración, va a ser para tu gloria, y todo lo que nosotros tengamos va a ser para la gloria, debe de ser para la gloria de Dios. Pero sucede que nos da el carro y a nadie queremos pegarle jalón. Y no decías que cuando te diera el carro le ibas a servir, no me ibas a servir. Ya Dios nos conoce, y por eso es que nos tiene a mecate corto, y por eso es que nos tiene coyol, quebrado coyol. Que a mí vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es, de acuerdo al Señor vaya conociendo nuestros corazones, así va a ir aflojando. Pero lo mejor es ser prudente para pedir. No pida para uno, no pidamos para, como dice Santiago, para nosotros. No pidamos para nuestros deleites, pidamos para la gloria de Dios. Pida un buen trabajo, pero para que ese trabajo sea una bendición para la obra de Dios. Pida de esa manera. Eso es pedir de una manera sabia. Así que los falsos no podían pedir, porque los falsos no tenían vida eterna. Solo son los santos que han experimentado esta regeneración los que tienen acceso al cielo a través de la oración. Padre, te damos gracias esta noche.